Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo le diré claramente: nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las coloca en práctica, dirá de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía cimientos sobre la roca. Pero dirá del que oye estas palabras mías y no las coloca en práctica: aquí tienen a un tronco que destruyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia divina del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Recordemos, queridos hermanos, que hemos aprendido del Maestro. Hemos aprendido de los maestros. Y los maestros de nosotros en este tiempo son los sacerdotes. Son los sacerdotes que nos enseñan a través de nuestras parroquias y a través de YouTube. Podemos ver el Padre Marcos Galvis, podemos verlo también con el Padre Cristóbal Araujo, notarlo también con el Padre Maro Zambrano y con todos los sacerdotes, que antes de reflexionar la palabra de Dios, invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza en nosotros la fuerza de conversión para seguir el camino a la salvación. Amén. Un saludo, queridos hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, especialmente de YouTube. Les habla Tony Márquez, el discípulo. Hoy vamos a escudriñar un poco la escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 hasta el 29. Y tiene como título: la casa edificada sobre la roca. Queridos hermanos, hay algo maravilloso que nosotros necesitamos comprender: cuánto nosotros nos sacrificamos en esta vida para obtener la mejor casa, para obtener el mejor carro, para obtener la mejor finca, para obtener cosas muy buenas, y si es caso, a la perfección. Pero vamos a hacernos una pregunta: de ese mismo modo que me sacrifico para tener las cosas de este mundo, que después que me vaya de este mundo quedarán para que otro los disfrute, que en cualquier momento de
de rotura, de ruina, puede que llegue y desaparezca también, como me lo está diciendo la casa edificada sobre la arena. Las cosas materiales de un momento a otro pueden destruirse, pueden desaparecer de nuestra vida. Pero la palabra de Dios me dice y me hace la pregunta: ¿estoy yo también sacrificándome para construir la casa que el Señor me está pidiendo que yo prepare en el cielo? La casa está lista, la mansión está edificada. La pregunta es la siguiente: ¿cómo o qué hemos hecho nosotros para ir arreglando esa habitación que el Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 2 en adelante? Que el Señor nos dice que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones y el Señor va a prepararnos una para cada uno de nosotros, pero la está preparando con el trabajo que nosotros estamos haciendo acá. Vamos a tratar de reflexionar un poco como Jesús lo hacía, como Jesús lo hiciera. Vamos a hacer nosotros de manera que Jesús estuviera en este momento en nuestra presencia, y vamos a hacerlo de esta manera. Si yo soy un padre de familia o si yo soy una persona de este mundo y estamos trabajando en una empresa, estamos trabajando por nuestra propia cuenta o tenemos algún trabajo como profesor, como abogado, no sé, diferentes trabajos. Y nosotros trabajamos y luchamos para conseguir el dinero, y entonces conseguimos una persona que es el que va edificando, el que va preparando, el que va decorando, el que va ayudándonos a construir la casa. Ese se llama un albañil, ese se puede llamar un ingeniero civil, ese se puede llamar un arquitecto, pero nosotros tenemos que buscar una persona. Y resulta que para construir un lugar en el cielo, Jesús ha venido, nos ha mostrado cuál es el camino, nos ha mostrado qué debemos hacer, nos ha mostrado cómo debemos ganar las cosas para ir arreglando el sitio. ¿Que sabe quién es el albañil? Jesús de Nazaret dice: voy a la mansión de mi Padre porque hay muchas habitaciones y allí voy a prepararles un lugar para cada uno de ustedes. ¿Con qué? Con el sacrificio que nosotros vayamos haciendo para ganarnos la vida eterna. Mira que la palabra de Dios dice: no basta con que me digas Señor, Señor. Eso no basta para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entra el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Tenemos 10 mandamientos para comenzar. Cumplir los 10 mandamientos. Nosotros vemos que son muchos, 10 mandamientos para cumplirlos. Pero claro, eso sin ver que nosotros tenemos que cumplir acá en la vida, aquí en el mundo, muchos mandamientos de la ley humana. Y nosotros entonces tenemos que cumplirla. ¿Sabe por qué? Porque nosotros observamos, vemos, porque nosotros podemos sentir acá de que nos van a meter una multa, nos van a poner presos, nos van a sancionar, nos van a hacer de diferentes cosas para que nosotros reaccionemos de que estamos haciendo las cosas mal. Pero cumplir 10 mandamientos, bueno, Jesús aparece y me dice que Él no viene a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y nos dice: basta con que cumplamos 2 mandamientos. Y son los 2 mandamientos del amor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Querido hermano, para entrar al reino de los cielos necesitamos hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Muchos son los que se van a acercar a Jesús y le van a decir: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado muchos demonios y realizado muchos milagros. Querido hermano, mucho cuidado con lo que estamos haciendo,
para vanagloriarnos, y mucho cuidado con lo que hacemos con las manos, y entonces lo desbaratamos, lo desboronamos, lo destruimos con los pies. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que no basta con que yo le diga: Señor, Señor, hemos expulsado demonios en tu nombre, hemos hablado en tu nombre, hemos evangelizado en tu nombre. Pero ¿sabe qué sucede? Que yo puedo hablar muy bonito, yo puedo evangelizar muy bonito, pero la gente me escucha que yo hablo mal de mi iglesia, que yo protesto en contra de mi iglesia. ¿Cómo? Pues que yo hablo mal de mi sacerdote, de que el pastor que me han colocado como párroco, a mí no me gusta trabajar con ese sacerdote. A mí me gustaba trabajar era con el sacerdote anterior, porque ese sí hacía esto, ese sí hacía aquello, ese sí. Recordemos, queridos hermanos, que los sacerdotes no tienen un chip fijo todos, sino que cada uno son seres humanos, tienen su doctrina y tienen sus diferentes formas de trabajar, recordando que también son seres humanos. Otras personas no les gusta cómo trabaja el catequista. Uy, es que ese catequista saca de quicio a cualquier persona. Es que ese catequista no es amable como el otro. Es que ese catequista yo creo que no sirve porque no habla de esto, no habla de aquello. Nosotros queremos que las cosas en la iglesia sean a mi modo y no al modo que tiene que acudirse. Por eso la palabra de Dios me dice: no basta con decir Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, sino que tenemos que dar testimonios, porque nosotros podemos andar en cualquier momento, en la calle, en cualquier sitio, hasta en nuestro mismo cuarto, hablando mal de cualquier persona, de la iglesia, protestando, y resulta de que las personas, o así como dice el dicho, el refrán, las paredes tienen oído, y automáticamente lo que tú hiciste hablándole bonito de Dios a las personas, tú lo has destruido con tu testimonio, porque la gente quiere que tú lo que hables lo hagas, lo que tú hablas también, como dice, lo que tú prediques también lo apliques. Por eso el Señor me dice a mí: no basta que me digas Señor, Señor, sino que cumple las cosas y la ley de mi Padre. Aquel que cumple las palabras mías, se dirá de él que es como aquel que construyó la casa sobre la roca, porque hablaba del Señor, hacía los milagros en nombre del Señor, cumplía los mandamientos de la ley de Dios, le daba la gloria al Señor, le decía en la evangelización que toda la fuerza, que todo el poder, que toda la gloria era para Dios. Y entonces esta persona iba construyendo esa casa sobre la roca firme que es Cristo, sobre la roca firme que nos habla la palabra de Dios. En cambio, aquel insensato, aquella persona que solamente quiere tratar de figurar en la iglesia, aquella persona que no quiere cambiar de actitud, aquella persona que no quiere tener el proceso de conversión, aquella persona que dice: yo no cambio mi vida, yo soy así y así me muero, pero quiere estar en la iglesia, esa persona tiene su paga. Querido hermano, tú tienes en tu parroquia un hermano que tiene esta actitud de que dice: yo no voy a cambiar, yo soy así y así me quedo, y así nací, así me muero, y así ni siquiera mi mamá me cambió, no me va a cambiar nadie. Esa persona que está en la iglesia, esa persona que habla de esa manera, esa persona todavía no ha comenzado el proceso de conversión. ¿Qué hago, hermano Tony? ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos el cuerpo? ¿Le decimos que se vaya de la iglesia? No, la palabra de Dios dice que cuando sembraron el trigo, después nació la cizaña, y le dijeron los segadores al amo: le arrancamos la cizaña, y el patrón dijo: no, dejen que crezca
con el trigo, pero hay que estar vigilantes. Pero también, queridos hermanos, hay que hacer mucha oración por esos hermanos, porque el Señor, el Dios, el Todopoderoso, sí los va a hacer transformar, pero tú tienes que ayudarlos. No puede haber odio y rencor en tu persona hacia Él. ¿Por qué? Porque entonces vas a caer en la misma del insensato que construyó la casa sobre la arena, que vinieron los vientos huracanados, hicieron los ríos, aquello de la llovizna, golpearon contra aquella casa y aquella casa tan frágil, pues se derrumbó. Nosotros también podemos ser esa casa frágil que se derrumba. ¿Por qué? Porque no tenemos los pies puestos firmes sobre Cristo. Mira como dice al final, la gente quedaba maravillada porque Él enseñaba con autoridad. Porque nosotros tenemos que tener autoridad y presencia para tener mucha firmeza en lo que estamos enseñando. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros necesitamos enseñar y practicar lo que estamos enseñando. Necesitamos tener fe y ser portadores de fe. Necesitamos tener palabras, pero también tener obras. O sea, tener testimonio de que mi vida ha cambiado y de que yo llevo una sintonía hacia Dios. Y no ser como los escribas, no ser como los letrados o como los maestros de la ley, que solamente hablaban de lo que habían aprendido, solamente hablaban de las cosas que ellos podían tener conocimiento sobre la lectura, pero no el conocimiento sobre la práctica. Tienes en tu parroquia una persona que no quiere tener el sentido de conversión, que solamente da guerra, que solamente tiene ocasiones para tratar de destruir la iglesia. No te preocupes, en la mía también. Aquí también hay. Y ojo, que en cualquier momento, si nosotros no estamos firmes sobre la roca que es Cristo, podemos convertirnos también en una de esas personas. Por eso, querido hermano, Jesús me ha dicho a mí que lo más importante es cumplir la ley de Dios. La ley de Dios para poder estar y entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo? Aplicar la ley del amor. No puedo, hermano Tony, hacerlo. No lo puedo hacer porque sinceramente es incómodo para mí. No puedo ser hipócrita. El Señor no te está diciendo que seas hipócrita. El Señor te está diciendo que tengas sentido de conversión y de que puedas volver a Dios amando a tu hermano. A tu hermano el que habla mal de ti, sí, a ese el que habla mal de ti. A mi hermano el que me puñalea la espalda cuando yo la doy, sí, a ese hermano tú lo tienes que amar. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Tony el discípulo? No, eso lo dice Cristo el Señor. Entonces hagámosle caso al Señor Jesucristo, que Él cuando lo bofetearon en una mejilla, le colocó la otra. Él que cuando nosotros pedimos perdón, Él cree en nuestro perdón y resulta que Él nos perdona, Él nos absuelve del pecado y nosotros volvemos a cometer el pecado. Y eso no lo observamos nosotros. Entonces, la vida del evangelizador no es hablar y que otro se convierta, sino hablar, insistir y tener firme la fe en Cristo Jesús. Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero saludar a todos mis suscriptores que me escuchan a través de las redes sociales, especialmente a través de YouTube, en el Discípulo Conversión y Vida. Voy a saludar por acá al hermano Eberto Pedroso, del Salmo del Evangelio. Voy a saludar también al hermano Héctor Di María, a Marle Carrillo, saludar a Lady Hernández. Saludamos también a el padre Marcos Galvis. Recuerde, queridos hermanos que me escuchan a través del Discípulo Conversión y Vida, no olviden que hoy a las 8 de la noche está conectado el padre Marcos por YouTube y por Facebook, dando el tema del matrimonio, y hoy va a hablar de las mujeres.
Te animo, queridos esposos, a estar en el tema hoy con el Padre Marcos Galvi. Un saludo para todos. Feliz día, que Dios los bendiga, que Dios nos dé fuerza para seguir dando testimonio de que Él es el único y verdadero Dios. Que el Dios de la vida derrame abundantes bendiciones sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Les habló Tony Márquez, el discípulo. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.